Hablamos de la biotransformación, ya mencionamos eso, hablamos de la excreción, que la excreción puede ser renal. Ahí mencionamos específicamente, un ratito, voy a aceptarlas. Bueno, ahí mencionamos específicamente que la nefrona es la unidad renal por la que ocurre la excreción de las sustancias, entre las cuales, por ejemplo, se encuentran ciertas sustancias que tienen como lugar de excreción principal lo que es la parte renal o lo que es la parte biliar. Vamos a encontrar ciertas excepciones en la parte donde tenemos excreción pulmonar, a través de saliva, excreción mamaria, gastrointestinal, por sudor y a través de lo que es la parte genital. Bueno, si nosotros hablamos de lo que es la parte de biodisponibilidad y bioequivalencia, hablamos del tiempo en el cual nosotros tenemos la disponibilidad del fármaco dentro del organismo versus el efecto activo de esas sustancias dentro del mismo, ¿sí? Entonces, yo tengo el residuos del organismo, del fármaco dentro del organismo, pero ese fármaco ya no tiene la efectividad necesaria para ejercer un efecto terapéutico en el mismo. Entonces acá nos dice, nos explica de la siguiente manera. Voy a leer lo que me dice su compañera. Un ratito vamos a ver si no hay interferencia de ruidos externos. Bueno, no sé qué tal me escuchan ahora, si me escuchan mejor. Sí, profe. Bueno, entonces, así como les explicaba, hay una correlación entre lo que es la disponibilidad del fármaco dentro del organismo y la efectividad del mismo o el efecto que va a producir dentro del organismo. Bueno, también vamos a ver, espérenme, ahí está. Bueno, también vamos a ver que lo que es la biodisponibilidad en distintos lotes de un mismo producto elaborado por un mismo fabricante, hay algunos fármacos que son deficientes, ¿sí? Y en este sentido podemos ver si el padecimiento si el padecimiento que se debe de tratar es grave y el valor plasmático es crítico, en términos de seguridad y eficacia podían permanecer o podían presentarse ciertas complicaciones. Entonces, atiendan bien lo que ahora les voy a explicar. Voy a omitirle a sus compañeros. Es bastante interesante que de repente cierto efecto farmacológico es dependiente de ciertas sustancias que el organismo vaya produciendo. Entonces voy a retomar un poquito. Acá nos habla de que, por ejemplo, tenemos la biodisponibilidad en distintos lotes de un producto elaborado de un fabricante específico.
en el cual dentro del mismo lote tenemos productos que presentan cierta deficiencia. ¿En qué sentido? Si el padecimiento que de repente debe de tratarse es grave y el valor plasmático es crítico, la seguridad que presenta ese fármaco a no presentar complicaciones dentro del organismo es escasa, porque nosotros hablamos de que siempre ante la aplicación de ciertos fármacos, nosotros podemos esperar algún tipo de reacción específica. En el caso de que sea producción de un antígeno o anticuerpo, entonces una respuesta específica. Repitiendo un poquito lo que es la farmacodinamia, hablamos de que es el estudio de los mecanismos por medio del cual los fármacos producen una reacción biológica en el organismo del animal. Entonces, el mecanismo de acción en el cual nosotros tenemos, que puede ser una interacción fármaco-receptor o la obtención de un efecto farmacológico en el organismo del animal. Después hablamos de, por ejemplo, efecto farmacológico, receptor, acción farmacológica. Si hablamos de lo que es la acción farmacológica, hablamos de esa modificación específica que produce un fármaco en las funciones celulares del organismo. Y para dar un ejemplo rápido y fácil, por ejemplo, tenemos lo que es una hipertermia, ¿sí? En el caso de la novalgina o la dipirona, entonces está ejerciendo un efecto a nivel de lo que es el centro hipotalámico, reduciendo lo que es la temperatura a través de lo que son grupos hormonales y grupos receptores. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una temperatura alta, lo que queremos es normalizar esa temperatura. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos devolviendo la función celular adecuada al organismo. Los fármacos no son capaces de crear o inducir acciones fisiológicas nuevas. Por ejemplo, si un grupo celular no es el encargado de elevar o disminuir la temperatura del organismo, nosotros no podemos crear a través de un fármaco esa función dentro del organismo. No son capaces de crear funciones fisiológicas nuevas. Al contrario, los fármacos solamente modifican. En el caso, por ejemplo, de lo que es la inseminación a tiempo fijo o los programas reproductivos. Entonces, cuando nosotros le aplicamos ciertas hormonas a los animales, nosotros no estamos modificando, por ejemplo, en el caso de una hembra produciendo testosterona con mayor cantidad de testosterona o mayor cantidad de estrógeno. Estamos realizando modificaciones necesarias para lograr aumentar lo que es la productividad en esa especie o disminuir lo que son síntomas que no queremos en una especie específica. Ahora, efecto farmacológico es el efecto que nosotros podemos observar, medir, es la consecuencia de la acción de un fármaco específico. Receptores son los mediadores, las comunicaciones, las uniones que se pueden realizar entre lo que es un fármaco y cierto componente del organismo. Si hablamos de lo que es, por ejemplo, tipos de interacciones, espérenme un ratito, alguien escribe en el grupo. No sé si Mica Galloso está ya acá. En el caso que no esté, ella no me aparece acá, como que está en sala de espera, si le pueden comunicar, que tiene que volver a entrar. ¿O no? ¿Qué pasa, hijo?
Él quiere